¿podemos transformar la realidad en que vivimos? Y si es posible, ¿cómo lo podemos hacer? La respuesta sería sí. Los que trabajamos en educación tenemos como base de nuestro trabajo el hecho de que la educación es un instrumento que coadyuva al cambio social, ¿no? Eso diría así de primera instancia. Ahora bien, si nos queremos enfocar concretamente a cómo la educación puede coadyuvar a transformar la realidad, diríamos que esa base de proyectos educativos, tanto formales como no formales, a través de los cuales la educación tiene las mejores herramientas para cambiar esa realidad. Y voy a poner en el panorama de la discusión algunos proyectos que un experto en intervención socioeducativa puede claramente identificar como espacios de transformación y de cambio social. Tenemos, por ejemplo, proyectos enfocados al área artística, eh, cursos de arte, escuelas de arte, proyectos relacionados con la música, proyectos relacionados con el deporte, eh, proyectos relacionados con el trabajo con poblaciones vulnerables, llámese migrantes, niños migrantes o jóvenes migrantes o mujeres migrantes, proyectos que tienen que ver con la sustentabilidad, clubs medioambientales. Es decir, todo ese tipo de proyectos a los que me estoy refiriendo son escenarios en los cuales la educación, ¿no?, a través de la intervención y considerando el aspecto social, va a tener un espacio preponderante para cambiar esas realidades en conjunto con otros actores. Es por ello que nos parece fundamental, ¿no?, que los que estemos en este momento escuchando esta plática podamos, a partir de esos ejemplos concretos, identificar las formas en que la educación interviene para coadyuvar al cambio social. Evidentemente también a través de la escuela regular. Pero la escuela regular tiene una dinámica propia, ¿no?, basada en un currículo muy estricto y en unas competencias que evidentemente van enfocadas a una dinámica que va increciendo, ¿no?, desde lo básico hasta lo universitario. Pero para ir avanzando en las preguntas, la respuesta es sí, la educación tiene el potencial para sumarse a otros actores y cambiar la realidad, y lo hace preponderantemente a través de proyectos de educación formal y no formal, en donde el profesor, el monitor, el facilitador, cualquiera que se llame el nombre que se le dé a quien está a cargo de eso, ¿no?, va a intervenir a partir de una serie de conocimientos, una serie de herramientas, para que en conjunto con quienes están en esos proyectos vayan modificando la realidad, su realidad. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, absolutamente de acuerdo. Solo matizaría que la pregunta trae un trasfondo ahí, Edgar, como bien decimos, ¿no? Podemos transformar la realidad. El planteamiento va desde qué realidad, ¿no? La realidad que nos agobia, esa realidad que nos pica, esa realidad que nos inconforma, la que nos duele, la que nos hace rebelarnos. Sí, por supuesto, yo no diría, no solamente diría que sí es posible, diría que es imperiosa la transformación, y coincido con Carlos en el sentido de que hay que también aprender a darle una justa dimensión a la educación como una institución socialmente creada, que tiene también algunas regulaciones, que tiene también algunas limitaciones, que tiene también algunas posibilidades. Pero en general la respuesta sería sí, y más la realidad en la que viven estos países como el nuestro, estos países de Latinoamérica, para referirme a un entorno más amplio, países y sociedades que más allá de la corrupción y de la inseguridad y de todos los flagelos que de pronto sentimos que están por acá, el tema de la desigualdad, al cual seguramente tú, Carlos, le referirás con mayor detalle más adelante, el tema de la desigualdad nos lleva
necesariamente a pensar en el hecho de que algunos actores de la sociedad, involucrando no solamente a la educación, sino también a otras instancias de la propia comunidad, tendrían esa tarea de reconocer el espacio en el que habitan y a partir del reconocimiento del espacio que habitan, pues buscar hacer transformaciones. ¿Para dónde y cómo? Pues eso está por verse y por realizarse. Solamente me acogería una frase que me parece que es muy reveladora y la menciona Carlos Fuentes en sus diversos escritos. Este gran escritor mexicano, cuando él refiere al papel de la educación, en concreto, en este caso, la educación, dice que siempre hay que verla desde el optimismo crítico, lo cual supone, el optimismo crítico supone decir, sí hay cosas que se pueden hacer, no nos desboquemos, no seamos ilusos, no le apostemos a toda la educación, pero veámosla desde el optimismo porque la educación como tal y uno de sus fines nos plantea que siempre se generan posibilidades o expectativas de hacer una reconstrucción del espacio que habitamos para hacerlo más acogedor y para hacerlo más armonioso, ¿no? Entonces, de entrada, coincido con Carlos en la respuesta que nos acaba de dar.